Dale. Bienvenidos chicos a todos a esta charla de la Back Mentor Conf Argentina 2026, titulada ¿Quién necesita un jefe cuando puede haber cuatro líderes?, presentada por Nadia Cavaleri. Bueno, muchas gracias Nadia por unirte a la familia de Back Mentor y por ser parte de este evento. Bueno, a partir de ahora dejo todo en tus manos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los que se están sumando en vivo para escuchar y debatir por acá y también a los que van a ver esto en diferido. Y la charla va un poco de la idea de, no sé si en algún momento se pusieron a pensar si un equipo de testing puede funcionar sin un líder, digamos, sin un jefe, digamos, o sin un líder tradicional como lo conoceríamos, digamos. Yo nunca me había hecho esta pregunta hasta que un día me topé que estaba en un equipo de testing donde éramos 4 testers, no había un líder que coordinara nuestras actividades y me llamó la atención cómo funcionábamos igual y la forma en que orgánicamente encontramos de organizarnos, ¿no? Entonces, un poco la charla va de compartir esta experiencia, ¿no? Contar cómo sobrevivimos a un equipo donde no había un liderazgo único y jerárquico, pero no solamente, digamos, que sobrevivimos, porque sobrevivimos suena como a estamos tirando manotazos de ahogados, ¿no? Y no, o sea, sobrevivimos alcanzando los objetivos y siendo exitosos, o sea, no es que íbamos tapando cosas y de esa manera sobrevivíamos, ¿no? Entonces, en definitiva, vamos a hablar de cómo algo que se llama liderazgo distribuido nos puede ayudar a trabajar responsablemente, ser más colaborativos, flexibles, enfrentar distintos desafíos que nos van proponiendo. Así que de todo esto va la charla. Antes que nada, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Nadia Cavaleri, yo soy ingeniera en sistemas y psicóloga. Trabajo en testing y calidad de software hace más de 20 años. Pasé por diferentes roles, tester, analista, líder, automaticé un poco, siempre muy ligada a lo que es la capacitación, tanto en empresas, en universidades. Y bueno, hoy en día mis cursos los pueden encontrar en Udemy Business y también en mi sitio, nadiacavaleri.com.ar. Siempre la difusión del conocimiento, digamos, lo tengo como muy conmigo y me gusta compartir a través de mis redes sociales. Van a ver que si los invito a seguirme, intento hacerlo de una manera muy didáctica y muy pedagógica, que es lo que suelen decir mis alumnos, y transmitir conceptos que tal vez son difíciles en un lenguaje mucho más común para que sea accesible, digamos, para todos. Entonces, me encanta dar conferencias, armar videos cortos, compartir en libros, en revistas, bueno, en distintos medios. Tengo algunas certificaciones que ven por ahí, fui reconocida por distintas empresas, como también pueden ver ahí, como líder digital, una de las mujeres más influyentes en testing, jueza sudamericana en el Mundial de Testing, bla, 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 un montón de reconocimientos, pero bueno, cuestión que me encanta compartir, que es parte de lo que estamos haciendo acá en esta charla. Y primero, como para setear algunas bases comunes, y tengo que hacer una introducción que quizá pueda resultar un poco aburrida, pero necesitamos tener un poco de contexto y de teoría para después poder avanzar con otros temas de la charla, ¿no? Entonces, hablemos de lo que es el liderazgo distribuido. Y el liderazgo distribuido es un enfoque en el que el liderazgo no se centra en una sola persona como lo conocemos tradicionalmente, sino que se distribuye entre distintos miembros del equipo. Digamos. Puede ser que todos los miembros del equipo lideren por momentos, puede ser que algunos miembros del equipo lideren en otros momentos, pero no necesariamente o no hay una única persona a cargo de ese equipo, ¿no? Entonces, en lugar de tener un único líder que toma las decisiones, el liderazgo distribuido se asume de una manera compartida, ¿no? Entre diferentes personas. Idealmente, en estos contextos, se tiene que tener en cuenta las habilidades y los conocimientos de cada uno de las personas de ese equipo para sacar provecho de las fortalezas de cada uno, ¿no? Algunos ejemplos comunes que podemos encontrar o que he encontrado a lo largo de mi carrera en IT es cuando, por ejemplo, tenemos un líder desde el punto de vista funcional
y un líder desde el punto de vista técnico, ¿sí? En el mismo proyecto. Entonces, estamos en un único proyecto y tenemos dos liderazgos. O que haya, por ejemplo, un líder de la parte de mantenimiento evolutivo y otro líder de mantenimiento correctivo, ¿no? Entonces son distintos ejemplos con los que por ahí les resuena este tema del liderazgo distribuido. ¿Cuáles son las características de ese liderazgo distribuido? Bueno, por un lado, se caracteriza por la responsabilidad compartida, es decir, el poder o la toma de decisiones no recae en una sola persona, sino que se distribuye entre distintos miembros del equipo. Por otro lado, el aprovechamiento del talento colectivo, ¿no? El hecho de reconocer y usar las habilidades y los conocimientos y las experiencias de todos los miembros del equipo para nutrirnos más y apoyarnos en, bueno, justamente en las fortalezas de cada uno de los miembros. Después hay una estructura que suele ser horizontal, ¿no? Se minimizan las jerarquías, no son tan rígidas, son más planas, flexibles, colaborativas. Los roles, bueno, obviamente son más flexibles, los roles de liderazgo son dinámicos, pueden cambiar según la situación en la que estemos en el proyecto, según las necesidades que tengamos, nos vamos a ir adaptando. También el empoderamiento, porque en lugar de que una sola persona sea el líder, todos podemos liderar algo en algún momento en el proyecto, ¿no? Entonces, en aquello en lo que seamos sólidos, podemos empoderarnos. También la confianza mutua, o sea, se basa en altos niveles de confianza entre los miembros del equipo, o sea, no es para cualquier equipo. Y también la adaptabilidad, porque permite una respuesta más ágil a los cambios del entorno y a las distintas circunstancias, ¿no? Y obviamente que todo esto trae aparejado algunas ventajas y algunas desventajas. Dentro de las ventajas vamos a encontrar que hay mayor innovación, ¿no? Al aprovechar las ideas y las perspectivas de distintas personas, que eso va a fomentar la creatividad, la participación, la innovación. En general se toman mejores decisiones porque si bien todos podemos participar, de acuerdo a cómo se implemente este liderazgo distribuido, lo más probable es que después de escuchar los distintos puntos de vista, la persona más idónea en este tema que estamos discutiendo es aquella que en definitiva va a tomar esa decisión. Entonces, digamos, lo hace alguien a conciencia. Por otro lado, tenemos mayor compromiso porque cuando las personas participan activamente en el liderazgo, aumenta el sentido de pertenencia y el compromiso de esa persona para con el equipo y los objetivos de ese proyecto. Nos ayuda a desarrollar talento porque ofrece oportunidades para más personas, o sea, cualquiera en realidad podría asumir temporalmente ese liderazgo. Hay mayor resiliencia organizacional, es decir, la organización no depende de una única persona, de un único líder, ¿sí? Sino que podemos, al distribuirlo, digamos, hace que seamos menos vulnerables a la ausencia de ese único líder que solíamos tener. Bueno, ya hablamos de flexibilidad y de adaptación y quizá podría reducir también el estrés porque el peso de la responsabilidad se distribuye, ¿no? Entonces evita la sobrecarga en una única persona. Así como hay ventajas, también hay desventajas, ¿no? Por un lado, el tema de que podría ser potencialmente confuso en la dirección, digamos, hacia dónde vamos, puede generar alguna inconsistencia en la visión o en la dirección si no hay una buena coordinación entre todos los líderes, ¿no? En otros proyectos en los que participé de liderazgo distribuido, me pasaba que capaz que un líder decía, sí, vamos para allá, y venía otro líder y decía, no, no, vamos para el otro lado, ¿no? Entonces es como que, bueno, pónganse de acuerdo entre ustedes para dónde vamos, ¿no? Esto podría llegar a suceder. Dificultad para asignar responsabilidades, ¿no? En el caso de que no termine de quedar bien claro por qué tenemos dos líderes, o sea, quién se dedica, quién es responsable de cada cosa, ¿no? Entonces, esas responsabilidades pueden generar algunas dudas. Los procesos de decisión, si bien son más apropiados, digamos, la persona que toma la decisión, también podrían ser un poco más lentos porque depende de cómo se implemente, puede ser que todos tengamos que participar en esta decisión y como que se vuelva mucho una consulta popular y hasta que no estemos todos de acuerdo, entonces no avanzamos. Entonces, de alguna manera podría enlentecerse ese proceso. Los conflictos de poder, o sea, de acuerdo a las personalidades de quienes lideren, quienes compartan ese liderazgo, entonces podría llegar a haber tensiones sobre quién tiene la autoridad en ciertas situaciones.
Por otro lado, la comunicación puede volverse más compleja, ¿sí? A veces, no sé, si nos vamos de vacaciones le tenemos que avisar a los dos líderes o tenemos que coordinar con los dos líderes, si estamos enfermos lo mismo, entonces quizá la comunicación tiene que ser un poquito más redundante. Bueno, el desafío de implementar, digamos, esto no es para cualquiera y no es adecuado para todas las situaciones. O sea, en momentos de crisis o de emergencia, donde se requieren decisiones rápidas, donde necesitamos ser muy efectivos, entonces no es un lugar para aplicar liderazgos distribuidos. O sea, tenemos que tomar esa decisión de manera centralizada, vamos para allá, estamos en crisis, hay que hacer esto, ¿sí? Entonces, no es para todas las situaciones. Vale aclarar que parte del éxito del liderazgo distribuido depende en gran medida de la cultura de la organización, la madurez del equipo, las personalidades que participen en ese equipo, la claridad en los procesos de comunicación, de toma de decisiones. Entonces, bueno, esta es como la parte más teórica. Ahora les voy a contar cómo fue nuestra experiencia en esa implementación, ¿no? de liderazgo distribuido. Y debo decir que esta experiencia surgió de una manera improvisada, ¿no? Natural, espontánea. O sea, si bien había un manager que fue asignando gente al equipo, digamos, en ningún momento hubo una intención de ese manager de incorporar perfiles que eran complementarios, que después les voy a contar por qué éramos complementarios. Entonces, no es que se puso a pensar, bueno, voy a asignar a una persona con tales características porque va a funcionar muy bien con la otra persona que tiene estas otras características. O sea, no, encontraba gente que le resolvía lo que quería resolver y lo metía dentro del equipo, ¿sí? Entonces, por eso es que en parte surgió como medio de casualidad. Y también es cierto que este manager, no sé si por despiste, por descuido, no creo que haya sido intencionalmente, digamos, pero no sé por qué motivo fue que agregó gente, testers al equipo, pero en ningún momento dijo cómo nos íbamos a organizar, por qué cada uno de nosotros estábamos ahí, quién iba a gestionar el equipo, o sea, creo que si bien esto podría considerarse un error en ese momento, porque cada uno hacía lo que le parecía, al final no fue tan error porque justamente fue una condición que permitió que después surgiera este liderazgo distribuido. O sea, básicamente metió testers, no asignó responsabilidades de liderazgo a ninguno de nosotros y afortunadamente todos y ninguno lideramos al mismo tiempo. Ya les voy a contar en qué lideramos, cómo lideramos y demás. Pero antes les cuento del equipo, ¿sí? Un breve recorrido de cómo era el equipo. Había un Scrum Master, había 3 Product Owners porque el sistema era súper complejo y eran 3 sistemas diferentes, pero que tenían un objetivo en común y que operaban sobre lo mismo, ¿no? Y los sistemas llevaban ahí como 10 años con muchísimas reglas de negocio desde el punto de vista de la contabilidad, de la política, de la toma de decisiones. Era un sistema realmente muy, muy, muy complejo, con muchísimas reglas de negocio. Entonces había 3 product owners, uno para cada sistema diferente que se integraba, ¿no? Después había una persona de DevOps, que también hacía la parte de seguridad, 5 desarrolladores y los 4 testers que eran esto que les había contado, ¿no? Éramos 2 testers full time y 2 testers part time. O sea que en realidad era como que si pensamos en términos de FTE, digamos, éramos 3 testers, pero divididos en 4 personas porque había 2 que trabajaban part time. El equipo de testing. Bueno, las 2 primeras personas que ingresaron al equipo de testing eran 2 personas que estaban part-time, ¿no? Una de ellas era una ex desarrolladora, por lo cual sus conocimientos técnicos en ingeniería de software en general eran muy buenos, ¿no? Pero particularmente en testing hacía lo que podía porque ella sabía desarrollar, no sabía probar, ¿no? Entonces es como que me pongan a mí a desarrollar y bueno, algo voy a sacar, pero seguramente no lo voy a hacer de la mejor manera o no lo voy a hacer como lo haría un desarrollador. Entonces, tenía conocimientos técnicos, pero en testing eran un poco limitados. Y por otra parte, la otra persona part-time era una persona que venía de atención al cliente, o sea, lo cual era muy bueno porque el sistema, les decía, era realmente muy complejo, con muchas condiciones, muchas reglas de negocio, configuraciones, más de 10 ambientes, bueno, era un monstruo. Y esa persona
se las sabía todas, o sea, lo que hacía el sistema, por qué lo hacía, cómo lo usaba, cómo había que configurar una cosa para que funcionara tal otra cosa, o sea, desde el punto de vista funcional era una luz. Ahora, claro, no venía del área de testing, o sea, venía del área de atención al cliente, ¿no? Entonces, ni siquiera sabía cuestiones de ingeniería de software, como la desarrolladora que sí al menos tenía esa base. Entonces, bueno, el equipo empezaron siendo esas 2 personas. Por supuesto que ninguna de esas 2 personas recibió ninguna capacitación de testing, y ahí fue cuando me incorporaron a mí en el proyecto. Necesitaban a alguien que se especializara en testing, en procesos, en buenas prácticas, en poder transmitir y compartir esto con el resto del equipo. Y en principio con este equipo de testing, pero también después ir diseminando esto en el equipo de desarrollo. Entonces se necesitaba empezar a organizar un poco todo esto, evaluar si se necesitaban herramientas, gestionar esos cambios, ¿no? Bueno, obviamente también había que probar porque nunca son suficientes los recursos, entonces no es que solamente me trajeron para organizar un poquito el testing, sino que había un hands-on ahí de testing. Así que era un lindo desafío. Y por último, a los 3 meses de que me incorporé yo a ese proyecto, ingresó un automatizador, em, porque como les decía, el proyecto era muy grande, cada regresión tomaba semanas y entonces decidimos empezar a automatizar las pruebas de regresión. Entonces, para esto llegó la persona que sabía de automation. Como se darán cuenta, cada uno de nosotros tenía conocimientos, herramientas, background, personalidades muy distintas, que a su vez, además de distintas, eran complementarias, ¿no? Entonces, podríamos reducir el equipo de testing como una persona que era desarrolladora, bien técnica, alguien que era muy funcional, muy orientado al negocio, a los usuarios, a los clientes, a las leyes, una persona que estaba más orientada a los procesos, buenas prácticas, organización, testing, y otra persona más enfocada en lo que era automation. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Bueno, la verdad es que nunca tuvimos una conversación entre nosotros de decir, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar, no? Siempre el más nuevo era el que llegaba y tomaba quizás los tickets más fáciles al principio para poder ir entrando en tema, pero la verdad es que tampoco había muchos tickets fáciles porque cualquier cosa que tocaras en ese sistema era realmente muy compleja. Entonces, bueno, te empezabas a empapar así como, no de a poco, digamos, de a mucho, era un baldazo de agua cada vez que tomabas un ticket. O sea que durante el sprint todos participábamos igual en las dailies, en las planning, en las retrospectivas, en los refinamientos, ¿no? En todas esas ceremonias participábamos de igual manera, ¿no? Y aquel que fuera a trabajar en algún ticket en particular, se los asignaba, trabajaba en este ticket y listo. No lo había aclarado, pero estábamos usando métodos los frameworks ágiles, ¿no? Particularmente Scrum y a gran escala Safe. Y en el día a día, entonces, todos tomábamos tickets ahí del tablero. Ahora, ¿qué pasó? Más allá de los tickets del sprint, había otras iniciativas que iban en paralelo, cross empresa, podríamos decir, o más allá del proyecto. Entonces, en muchos casos, incluso esto, que excedía el límite del proyecto, ¿no? Entonces, de alguna manera, esas iniciativas empresariales había que tomarlas y hacerlas. Y acá es donde se fue dando el liderazgo distribuido, porque sin ponernos de acuerdo, cada uno tomaba iniciativas y las lideraba, ¿sí? De una manera espontánea. Entonces, fue muy curioso cómo en el contexto de esas iniciativas todos seguíamos a una persona, ¿sí? A uno de nosotros, elegido espontáneamente como líder porque consideramos que esa persona para llevar adelante esa iniciativa era la mejor. Entonces, lo seguíamos, ¿sí? Y obvio que en algunos casos esas iniciativas eran en paralelo, o sea que no es que hoy tenemos esta iniciativa, seguimos al automatizador, mañana tenemos esta iniciativa, seguimos a la de atención al cliente. No, o sea, iban en paralelo. Entonces, cada uno de nosotros en paralelo era el líder de alguna de esas iniciativas. ¿A qué me refiero con iniciativas? Bueno, esto que traje acá son algunos ejemplos de las iniciativas que lideró cada uno, no son las únicas, pero eran como las más representativas para que quede
claro a qué me refiero. Por un lado teníamos un proyecto de cambio legislativo, ¿no? Uno de los proyectos más grandes de los últimos que había trabajado en ese proyecto, que afectaba por completo a uno de los tres sistemas que estábamos probando. Obviamente este proyecto fue liderado por la persona que venía de la parte de atención al cliente, que era la que tenía todo el conocimiento funcional, ¿sí? Ese fue uno de los proyectos más importantes que tuvimos y requería mucho conocimiento del negocio, de las normativas, de las caminos felices, pero también de las excepciones, de las disposiciones. Bueno, era muy importante, entonces lo lideró la persona que venía de atención al cliente. El segundo ejemplo fue la implementación de las herramientas de automatización, que en realidad digo herramientas de automatización, pero en realidad fue todo, ¿no? El framework, la metodología, de todo lo que conllevaba automatizar en el proyecto, ¿no? Entonces, obviamente que esta iniciativa la lideró el automatizador. Por supuesto que él intervino en las definiciones más estructurales, ¿no? En definir, bueno, cuál va a ser la herramienta, cuál va a ser la arquitectura, qué escenarios vamos a priorizar, ¿no? Y empezar a meter mano con todo esto, en capacitar al resto del equipo, ¿no? Porque esto no es, bueno, déjenme que yo lo hago, sino que fue, bueno, nos vamos a organizar de esta manera, voy a empezar yo haciendo esto, los voy a capacitar a ustedes y ustedes se van a unir a este proyecto de esta manera. Entonces, digamos, no es que se hizo cargo solo, sino que nos involucró en ese proyecto también de automatización. Otra iniciativa que fue casi cuando yo ingresé era empezar a organizar el caos que había, ¿sí? Porque como nadie venía del mundo del testing, era normal que existiera ese caos. Y esa iniciativa implicó introducir pruebas tempranas, ayudar en pruebas unitarias, incluir integraciones. Se tomó la decisión de empezar a utilizar X-Ray como herramienta de gestión de pruebas, entonces había que ver cuál era la mejor forma de utilizar X-Ray, de capacitar al resto, de subirlos a la herramienta. Entonces, bueno, esto implicaba, llamémoslo como la profesionalización de las pruebas, ¿no? Y fue muy importante, no solo por el caos que había, sino también porque eh, es lo que daba lugar a que después exista, digamos, planteaba las bases para después seguir con el proyecto de automatización. Y por último, otro ejemplo, esta no fue como una iniciativa particular ni tan clara como las anteriores, pero si alguien tenía que ocuparse, que hacerse cargo de la gestión de los ambientes, porque como les comentaba, teníamos como 10 ambientes de pruebas con distintas versiones, distintas bases de datos, distintas integraciones, etcétera. Bueno, de toda la gestión de los ambientes se ocupó esta persona que venía de desarrollo, ¿no? Para mantener un poco esos despliegues, el versionado y demás. Ahora bien, ¿qué hacía la persona que tomaba el liderazgo en cada una de estas iniciativas, no? Yo les decía que ese liderazgo era rotativo. Bueno, todos hacíamos más o menos lo mismo que haría cualquier líder, ¿no? Convocar y encabezar las reuniones claves para esa iniciativa, organizar al equipo para poder alcanzar los objetivos de esa iniciativa, priorizar, detectar las necesidades de capacitación y planificarlas, responder dudas, ser un nexo con otras áreas, tomar decisiones, bueno, todo lo que en general hace hace un líder, ¿no? Asignar recursos, eh, saltear obstáculos y demás. Pero bueno, puede fallar, ¿no? Así como les cuento que este caso en el que participé fue exitoso, también debo contarles que en otras experiencias en las que participé no fue tan exitoso, ¿no? Eh, Esto tal vez fue, sí, más hace un poco más de tiempo, sin embargo, no me parece que sea algo anecdótico lo que les voy a contar. O sea, hay algunos proyectos en los que se mantiene un sistema, el sistema suele ser grande y el equipo también, y se ponen dos líderes de proyecto, ¿no? Uno, como les decía al principio, uno para la parte evolutiva y otro para la parte de mantenimiento. Es decir, que hay dos líderes que comparten los mismos recursos, porque el equipo de desarrollo es el mismo, solamente que en el mejor de los casos, a veces el que guía es el líder de mantenimiento y otras veces es el líder del evolutivo. Digo en el mejor de los casos porque
lo más común muchas veces es que al mismo tiempo los dos tengan que entregar cosas y entonces necesiten a las mismas personas. Entonces, cuando lideran al mismo tiempo los mismos recursos, el resultado suele ser un poco más caótico porque las personas no saben a cuál de los dos líderes seguir, porque generan confusión, cuando los lineamientos son contradictorios entre ellos, porque cada cosa que tenés que hacer tenés que coordinarla con dos personas, las vacaciones, los permisos, las decisiones, ¿no? Entonces, también resulta muy difícil de llevar. Pero también es cierto que cuando en un proyecto difícil eh, la carga de gestión es alta, hay temas políticos en el medio y demás, muchas veces lo que se hace es dividir al equipo y que haya un líder de servicio de cara al cliente que absorba esto, todos, no sé, los pedidos de cambio, todos los SLA, toda la parte eh, comercial administrativa, y otro líder de proyecto técnico que se ocupe de llevar adelante ese equipo. Entonces, a nosotros particularmente nos resultó mucho más eh, exitoso este tipo de distribución en el liderazgo, ¿no? Nos resultó mejor tener un líder técnico y un líder de servicios que, por ejemplo, tener un líder de mantenimiento y un líder de evolutivo, ¿no? Entonces, pero bueno, eso depende, como les decía antes, del caso por caso, pero bueno, sepan que en esta implementación de liderazgo distribuido hay cosas que pueden fallar. Entonces, ¿cuáles son los factores de éxito para que esto funcione? O al menos cuáles son los que yo detecté en los equipos en los que participé. Bueno, por un lado, el conocerse, ¿no? El ir conociéndose y saber cuáles son las fortalezas de cada uno, cuáles son las debilidades, eh, saber quién es la persona más idónea para cada iniciativa, la confianza en que la persona, digamos, por esas características que tiene, lo va a hacer mejor que el resto, el respeto mutuo y el manejo de los egos, ¿no? El hecho de saber correrse y asumir que en esto particularmente esa otra persona es mejor que yo. Entonces, me voy a limitar a acatar las órdenes de esa persona porque sé que vamos a llegar a un mejor puerto si vamos para donde esa persona diga, ¿no? El compromiso de cada uno, porque por más que una persona sea idónea, si esa persona no asume la responsabilidad, es como que ese liderazgo queda vacante, o sea, no vamos para ningún lado. Por otro lado, espacios seguros para poder fallar sin ser señalado, ¿no? Porque como vos asumiste la responsabilidad de esto, entonces nos caímos, ¿no? Bueno, eh, eh, que haya un espacio de exploración, de ver si me estoy cayendo, quién me levanta, ¿no? Em, Scrum también como marco de trabajo nos facilitó esa horizontalidad y esa cuestión adaptativa en cada momento a la realidad y a las situaciones que estábamos pasando. Y la espontaneidad, porque siempre lo que surge dentro del equipo es mucho más fácil de aceptar que lo que viene impuesto por otro lado. O sea, fuimos mucho más exitosos en este equipo que nadie sabía cómo nos íbamos a organizar los 4 testers que en el equipo donde nos dijeron, mira, este es el líder de mantenimiento, este es el líder de gestión, acatá sus órdenes, digamos, ¿no? Entonces, esa espontaneidad también favoreció. Em, Respecto de si hay otras alternativas, sí, hay otras alternativas. Tenemos, por ejemplo, el liderazgo centralizado jerárquico, que es el liderazgo que nosotros habitualmente conocemos, digamos, como que ese único líder que es el que nos guía. Este liderazgo distribuido, que de lo que estuve hablando en estos últimos, ¿cuántos van? 30 minutos. El liderazgo rotativo, donde tiene la característica de ser un liderazgo distribuido porque no hay un único líder, sino que hay varios, pero en cada momento hay un único líder, ¿sí? Y ese líder va rotando. El coliderazgo, digamos, cuando varias personas se separan los temas y lideran al mismo tiempo. El liderazgo situacional, donde depende de qué situación va a liderar cada persona. Un liderazgo natural y un liderazgo autogestionado. Entonces, a lo largo de la charla, lo que les compartí fue una experiencia real de un equipo que funcionó de manera autónoma, sin un jefe y con una figura de líder eh,
distribuida, digamos, sin una figura de líder fija, pero también les presenté un ejemplo donde esto no funcionó, ¿no? Entonces, no es que soy pro liderazgo distribuido y ahora les digo, no, vayan todos a sus equipos a llevar el liderazgo distribuido, no, me parece una buena alternativa para ciertas decisiones, ciertos contextos. Me parece importante hablar de esto para no quedarnos en un liderazgo estático cuando a veces no es suficiente o cuando a veces, o sea, darnos la oportunidad de repensar el liderazgo que tenemos y ver si el distribuido nos puede llegar a ser de utilidad. Cuando hablamos de liderazgo distribuido, no estamos hablando de eliminar el liderazgo o de que no haya líderes, estamos hablando de que el liderazgo sea un rol dinámico y situacional, ¿no? Puede estar en manos de diferentes personas, dependiendo de la situación, de las necesidades, del momento, del proyecto, de las habilidades que se requieran en cada momento. Entonces, la pregunta no es cuántos líderes necesitamos, sino cómo podemos hacer que las personas que tenemos asuman el liderazgo cuando realmente las necesitamos, ¿no? Y con esta pregunta, para que se queden pensando por ahí, he llegado al final de la charla. Agradecerles por estar ahí y si tienen algún comentario o pregunta, son bienvenidos. Sí, bueno, en este caso en particular nosotros no, o sea, no solamente no había un líder que nos liderara a todos, sino que además tampoco lo sentimos como necesario, digamos, no es que, mm, o sea, llegábamos a los objetivos del sprint, las iniciativas que nos proponían se llevaban a cabo y, o sea, se implementaron las herramientas, se gestionaron los ambientes, se automatizaron las regresiones, digamos, todo lo que nos fueron tirando, digamos, como que lo fuimos resolviendo. El equipo de desarrollo, curiosamente, funcionaba igual, o sea, todos éramos parte del equipo de desarrollo según Scrum, por supuesto, pero digo, los desarrolladores tampoco tenían un líder eh, y también funcionaron bien. No, no sé ahí, digamos, cómo se habrán organizado ellos, eh, porque no hemos compartido esa experiencia, pero a nivel equipo todos funcionamos bien sin una figura de líder. Quizá lo más parecido podría haber sido ese Scrum Master que teníamos, pero que como buen Scrum Master se limitaba a las partes del framework, tampoco intervenía tanto en temas de proyectos. Así que particularmente en este caso no fue necesario. Sí reconozco que es necesario en otros proyectos donde participé. Sí, claro, cuando le tirás a 4 testers y ves que los resultados no son buenos, eh, podemos probar otro tipo de liderazgos como el tradicional que vos mencionás, sí. Perdón, buenas tardes. Solo comentar que me sentí muy identificado con lo que mencionó Nadia en esta exposición. Yo hace muchos años que soy analista de sistemas, desarrollador de sistemas por muchos años,
Y hace 4 años más o menos que estoy en la parte de testing, y hace un año se incorporó otra persona. Me designaron una especie de responsabilidad para liderar este equipo, pero como estoy cerca o próximo a mi jubilación, entonces personalmente decidí no ser un líder, sino simplemente un compañero, y armar un equipo con la otra persona que está asumiendo este rol también, y dándonos la libertad y asignándonos distintas tareas en las cuales cada uno también es un poco de experto, digamos. Yo como técnico, por ahí hago un poco más de back y todas esas cuestiones, y la otra persona que tiene mucho conocimiento también del negocio, se ocupa de validar otras características que por ahí a mí no me caen muy bien, o por ahí no las interpreto demasiado, pero nos complementamos bastante bien en este sentido. Así que simplemente comentar eso, que fue una grata coincidencia, digamos, con la exposición que hiciste, Nadia. Bueno, muchas Y gracias, muchas Sergio, gracias. por compartir la experiencia. Y, y es un poco lo que decía, digamos, en otro ejemplo, ¿no? El hecho de decir, bueno, encontrar las fortalezas de cada uno. O sea, a nosotros nos pasaba eso mismo. El automatizador lideraba las iniciativas de automation porque le gustaba, digamos, y porque no le gustaba meterse tanto con el negocio, ¿no? Entonces es encontrar donde cada uno se siente cómodo. Y también pasa mucho esto que vos decís de, bueno, como eras el tester que estaba en el equipo, cuando se suman más testers al equipo, en general se asume que ese tester que ya estaba va a ser el líder y va a empezar a organizar porque sabe más del negocio, porque sabe más de cómo funcionaba esto, de la aplicación, del equipo de desarrollo y demás. Y no siempre ese tester tiene ganas de liderar, o no siempre es la persona más adecuada. Capaz que después de trabajar juntos y de hacer una transferencia de conocimientos durante los primeros meses, naturalmente o no, surge dentro de esos nuevos testers o alguien que tiene más ganas, que está más preparado para liderar, o simplemente se distribuyen como vos mencionabas. Gracias por compartir esa experiencia y feliz jubilación para cuando llegue. Gracias. Me acabo de dar cuenta que tenía muteado mi micrófono de grabación cuando hice la pregunta. Así que bueno, ya que diste la respuesta, aclaro que la pregunta mía había sido sobre eh, justamente si no era mejor tener un líder como un PM o un Scrum Master por encima de estos roles de liderazgo compartido. ¿Para qué? Para evitar todas las desventajas que trae compartir el liderazgo. Así que, bueno, y otra cosa que había comentado era que, bueno, en Large es que el Scrum justamente lo que se hace es que cuando tenés equipos muy grandes, particionarlos en equipos más chicos para que sea más manejable. Bueno, eso sería todo, no hace falta que respondas de nuevo. Gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, chicos. Si no, vamos cerrando la charla. Bueno, creo que no quedan más preguntas. Bueno, te agradezco muchísimo, Nadia, por haber participado del evento nuevamente y bueno, esperamos verte el año que viene en el próximo evento que organicemos. Muchas gracias a todos Ojalá. también por haber Muchas gracias. asistido. Adiós. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.